Biofrecuencias, ampliando los puntos de vista sobre la vida biológica. Bienvenidos a Biofrecuencias, un espacio donde se discuten y comparten las perspectivas diarias y sus interacciones con la biología. En esta ocasión, el tema abordado es la conservación. ¿Cuáles son las modalidades de conservación que existen? ¿Dónde podemos decir que comienza la conservación? ¿Y por qué la mayoría de las veces nos vemos fuera de lo que conservamos? Hola, bienvenidos a Biofrecuencias. El día de hoy nos encontramos yo, Josué Espinosa, y Ricardo Ramírez Maciel, para hablar de la conservación y las modalidades de conservación. Aquí Ricardo le gusta mucho ese tema. Sí, cómo no. Y lo ha estado trabajando durante varios años. A mí me gustaría primero saber, tú, Ricardo, ¿qué entiendes por conservación? Lo voy a enfocar desde la educación ambiental y específicamente viéndolo como una actividad antropocéntrica, es decir, de la especie humana, aunque no necesariamente es exclusiva de esta. En cuanto a lo que nos corresponde a la especie humana, la conservación yo la comprendo como esa capacidad de intervenir para prevenir, proteger, restaurar, usar y resguardar cualquier cosa natural. Digo intervenir porque la naturaleza se encuentra dispuesta o disponible por ahí, haciendo o estando donde deba de estar. Sin embargo, la especie humana luego tendemos como a tomar una parte de ese todo y le atribuimos una serie de características. Y a partir de esas características que nosotros determinamos que debería o suponemos que debería de tener o con las cuales debería de estar esa naturaleza, la intervenimos. Decimos de tal a tal área se encuentran tales características o forma parte de tal grupo de ecológico o grupo de personas, le atribuimos ciertos valores y por eso la delimitamos para intervenirla. Eso implica la prevención para evitar en todo caso que se deteriore o que se desgaste de manera innecesaria esas características que nosotros vemos en cualquier espacio natural. También puede ser para proteger, si ya vemos que tiene ciertas características vulnerables, entonces cómo la protegemos para que no se siga deteriorando. La restauramos, si ya valoramos que cuenta con unos atributos que han sido no favorables para su establecimiento de ese espacio. Y por supuesto que esta intervención de conservación pues tiene también una finalidad de uso, ya sea de manera individual, cultural, social o colectiva, poniéndole atributos económicos, ecológicos, sociales, espirituales y también para resguardarla. Yo comprendo la conservación como esa forma de intervenir a la naturaleza, pero para hacer estas cosas o una o dos de ellas o todas al mismo tiempo. Prevenir, proteger, restaurar, usar o resguardar. Sin embargo, también existe otra modalidad de conservación que es la autoconservación, que esta la he venido observando o discutiendo y estudiando a partir de la relación que tiene con algunos pueblos originarios de Durango, de Nayarit y de aquí de Jalisco principalmente. Y la autoconservación es esa capacidad que tienen algunos grupos socioculturales de relacionarse con la naturaleza y entonces se autoconservan mientras están conservando lo que está allí. También creo que esta capacidad de autoconservación se da en la naturaleza de manera intrínseca. La propia naturaleza, si la dejáramos ahí, que estuviera donde esté, en un ecosistema, en un río, solita se está autoconservando. No requiere que la especie humana vayamos y le etiquetemos para ella estarse autorregenerando, restableciendo, previniendo, usando y resguardando por sí sola. Entonces son como varias perspectivas desde las cuales yo veo a la conservación. No es solo esta conservación que nos venden en las instituciones de gobierno o en las universidades. Bueno, creo que aquí estás mencionando muchísimas cosas que vamos a estar abordando en este programa, pero a mí me gustaría saber, y ya lo mencionaste al final de esto que nos estás diciendo, ¿qué opinas tú de la definición del libro que nos da pues las instituciones en el que meten el manejo de lo que ellos llaman recursos de la naturaleza como de manera sostenible en los ecosistemas y en la naturaleza? Esta parte de la conservación que promueven desde las instituciones de gobierno e incluso desde la academia o desde los estudios técnicos científicos que van enfocados a una conservación para la sustentabilidad. Yo la veo como una conservación que tiene una connotación o un anclaje con el sistema económico capitalista. Pues es que es casi inevitable y particularmente en la conservación. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, en la facultad, te dan, por ejemplo, el estudio de áreas naturales protegidas, conservación, por ejemplo, de especies bandera. Entonces salvemos todos al jaguar porque ese es el que en toda la parte de la costa es la que nos va
a permitir, si conservamos el jaguar, conservamos todo lo que se relaciona con él. Entre muchas otras formas en cómo se puede hacer conservación, o nos dicen que se puede hacer conservación. Desde las instituciones. Sí, pues desde la universidad y desde las instituciones de gobierno. Y entonces se hace a través de, por ejemplo, de la declaratoria de áreas naturales protegidas, o desde colocar a ciertas especies en una categoría de riesgo, ya sea en peligro de extinción, amenazada, entre otras. Y pues esa es la manera en cómo nos dicen que debemos acercarnos al tema de la conservación. Normalmente en ese tipo de conservación pocas veces se habla de la prevención, de la protección, de la restauración. Eso se ve como si fueran cosas aisladas y como si la conservación fuera otra. O sea, fragmentando el conocimiento. La conservación la ven como si fuera otra cosa. O sea, se tiene que hacer conservación, pero se tiene que hacer prevención, pero se tiene que hacer protección, pero se tiene que hacer restauración. Y para mí no. Para mí todas esas cosas van implícitas en la conservación. Cuando tú conservas algo, pues va todo eso implícito. Si vas a conservar un alimento, por así decirlo, pues tienes que prevenir que se deteriore o que se eche a perder. Tienes que proteger la manera en cómo, una vez que está el alimento ya hecho, si tienes la posibilidad de restaurar o de hacerle algo para que dure más tiempo, pues también. Y luego se usa y luego se resguarda. Se puede meter en un refrigerador, en un congelador para después alimentarte de él. Para mí todo eso tiene que ver con la conservación. Y la conservación no es algo aparte, sino que es el conjunto de todas esas características. Pienso que cuando se habla de conservación desde las posturas técnicos, científicas, institucionales, gubernamentales, sobre todo si son para la sustentabilidad, ya las relaciono directamente con este capital. El modelo capitalista. Sí, este modo de recursos. Entonces es el capital natural, les dicen ahorita, ¿no? Sí, hay varios libros de eso. Sí, claro. Están bien bonitos. ¿Cuánto vale tu árbol afuera de tu casa? ¿Cuánto vale tu mamá? Sí, bueno, pues eso de cuánto vale tu mamá lo pueden escuchar en el podcast de recursos, pero es como el capital natural. Entonces cuando dices, no, pues el capital natural de un bosque de pino y encino. Yo, desde esta perspectiva, tendríamos que ver cuánto vale esos árboles que están ahí, pero cuánto vale en función de la captura de carbono atmosférico que están manteniendo ahí. Le tienes que agregar las relaciones que establece con toda la vegetación que está a su alrededor y todas las plantas, todos los animales y todos los microorganismos que también están ahí, y con el suelo y con la cantidad de atmósfera que avienta, por ejemplo, a manera de oxígeno a ese bosque. Y entonces si le juntas todo eso, pues entonces ya me puedes estar hablando de capital. Entonces vamos a ver cuánto vale conservar o no ese ecosistema. Igual sigue siendo un concepto pues muy antropocéntrico, ¿no? El darle el valor a, pero creo que estamos volviendo al podcast de recursos. Precisamente vuelve al podcast de recursos porque yo creo que en la actualidad, como se están viendo estas áreas naturales protegidas o estos recursos o este capital natural, se está viendo así porque se está metiendo una dinámica de mercado internacional. Significa que si tú vas, por ejemplo, al banco y le pides un préstamo hipotecario para comprar tu casa, tú tienes que dejar, mientras tú vas pagando tu casa, tienes que dejar las escrituras, hipotecas tu casa. Si tú no le llegas a pagar ese préstamo, te quitan tu casa o se quedan con la hipoteca, o sea, con la escritura de tu casa. Ellos la venden y recuperan su dinero. En esa dinámica se está metiendo a las áreas naturales protegidas a nivel internacional, creo yo. Igual y esto no está escrito en ningún lado, pero yo estoy intuyendo que por ahí va, por los años que tengo trabajando en el área. Y lo que se está haciendo es, dime cuántas áreas naturales protegidas, de qué tipo las tienes, cuánto vale cada área natural protegida, y si algún país necesita pedir un préstamo, pues no sé, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Banca Mundial, a la Banca Europea, a quien sea, te dicen, yo te presto tanta cantidad de dinero, pero dame hipoteca para yo prestártelo. Y lo que se está hipotecando son las áreas naturales protegidas de los diferentes países. Bueno, a lo que entendí, me estás diciendo que toda la conservación que se hace es para utilizarla. Y lo que me dijeron en la carrera es, pues sí, ¿no? Para anexarla a este sistema. Yo relacioné, como decías tú, el concepto de conservación con que puede ser externo a no utilizarla, por ejemplo, la autoconservación de la naturaleza. ¿Qué otros tipos de conservación existen? Hasta ahorita los tipos de conservación, yo les llamo las modalidades de conservación que he estado observando. Existe la modalidad pública de las instituciones de gobierno, en donde hay áreas naturales protegidas o parques urbanos o cualquier espacio de naturaleza en donde la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal, para el caso de México, establece para su organización administrativa, político-administrativa. Y también existe o se observa la privada. Cualquier persona puede tener 1000 hectáreas
30,000 hectáreas de un ecosistema, cualquier tipo, ripario, desértico, el que sea, y también puede destinarlo para la conservación. Esa persona privada puede decir, yo compro todo esto y lo voy a conservar. Eso va vinculado a las necesidades que la persona tenga en ese momento, ¿no? Sí, la iniciativa privada. El dueño de una empresa, un magnate o algún artista, qué sé yo, esta gente que tiene mucho dinero y que dice, yo me puedo darla, no sé, hay personajes de la vida pública que tienen 5 islas y se compraron 5 islas y en una de ellas habitan y las otras las están conservando, pero son de ellos. Están haciendo como un tipo de conservación privada. También tiene un antecedente histórico porque hay empresas o de la iniciativa privada que conservan o que compran territorios con el pretexto de conservarlos, pero pensando que a mediano o largo plazo los van a explotar o los van a utilizar de alguna manera. Por ejemplo, hay empresas que ya hicieron algún tipo de exploración de elementos naturales. No sé, que hay una mina de zinc, una mina de cobre, una mina de oro, una mina de plata, y entonces compran todo ese territorio porque ellos ya vieron que ahí está eso y están pensando en que a mediano o largo plazo van a explotar o a utilizar lo que se encuentra debajo de esos ecosistemas. Pero por el momento son modalidades de conservación. Modalidades de conservación. Y luego están las organizaciones de la sociedad civil, bueno, también la privada y las ejidales, cómo se relacionan con esta conservación que decíamos al principio que era de las instituciones de gobierno. Establezco una asociación civil, la que sea, no sé, voy a inventar un nombre, los Amigos del Bosque de Guadalajara. Y resulta que ese grupo de Amigos del Bosque de Guadalajara tenemos entre todas nuestras actividades un apartado que se llama conservación de la naturaleza que hay en la zona metropolitana de Guadalajara. Y entonces hacemos una serie de actividades que tienen que ver con la conservación y también nosotros podemos estar utilizando esa política o esas actividades enfocadas a la conservación, algunas incluso sin fines de lucro y otras pues también lucrativas. Se me pasó decir que dentro de la privada se encuentran, por ejemplo, todas las personas que vivimos en cualquier lado y que tenemos nuestro jardincito. Yo tengo mi conservación privada. Si yo puedo tener en mi patio o en la cochera o en la azotea mis plantitas de chile, de orégano, de albahaca, de lo que sea, pues es un tipo de conservación. Yo me estoy relacionando y estoy cuidando, protegiendo, restaurando, previniendo que se deterioren esas plantas o esas especies, por así decirlo, y tengo entonces también una manera de relacionarme y de hacer una conservación. O incluso hay gente que dice que está haciendo conservación porque tiene en su casa el perico, el cocodrilo, el águila, estas especies que las trajeron como mascotas, las vendieron y alguien de repente ya no las quiere o se deshicieron de ellas, va y las confisca a una institución gubernamental y luego dicen, ¿a dónde las voy a llevar para que las cuiden, las protejan, las conserven? Y ya vemos personas o hay personas que pueden decir, hey, dámelas a mí, yo tengo un lugar en donde yo las puedo cuidar, yo sé de veterinaria, yo sé de sus cuidados y yo los voy a proteger y a cuidar. Y también de manera privada pueden, con un aval de las instituciones, pues también tener esta modalidad de conservación privada, también se puede. O insisto, mis jardines, pues ya yo hago un tipo de conservación. Aunque esté avalado o no por una institución de gobierno, yo conservo mis plantitas y por tanto hago un tipo de conservación. Y están las ejidales, que son los ejidos que a nivel nacional son estos grupos u organizaciones que poseen cierto territorio, pero que no es privado, no es de una sola persona, sino de todas las personas que forman parte de ese ejido. Y entonces ellos tienen una forma de organización social muy particular en donde se organizan, cierto territorio lo utilizan para sembrar, para vivir y otras áreas las ponen como de uso común y esas grandes extensiones de uso común le pertenecen a todos los que forman parte del ejido. Es una modalidad de conservación. Y en la actualidad las instituciones de gobierno están haciendo algo muy particular. Si tú eres un privado, un ejido o una organización de la sociedad civil, tú puedes acudir a las instituciones de gobierno y entonces decir, oigan, yo quiero que la conservación que estoy haciendo, privada, de mi asociación civil o ejidal, sea sujeta a la conservación en una modalidad llamada destinada voluntariamente a la conservación. Ya no es propiedad del Estado, ya el Estado no se encarga de eso, no se encarga el municipio de eso, no se encarga la federación de eso. Eres tú como privado, pero la sumas al número de hectáreas de conservación de este país. Entonces tú te encargas de conservar y cuidar tu territorio, pero tienes un aval de modalidad de conservación voluntaria. Es tu terreno, haz tus cosas como tú tengas que hacerlo,
conservarlas, pero tienes mi aval de que tienes esas hectáreas en conservación voluntaria. Y pues yo las meto a mi registro gubernamental. Esas son como las modalidades que se relacionan o se vinculan directamente con esta parte técnico-científica e institucional gubernamental. Y nosotros en la carrera a todos nos dicen, hay que hacer conservación. Ajá. ¿Y ese tipo de conservación? Pues sí, a final de cuentas, cuando hacemos conservación en un área natural protegida o que vamos y conservamos, no sé, al ambistoma mexicano o a la urraca verde parlanchina o a cualquier especie, pues en realidad lo que estamos haciendo es como conservando a las especies o a las poblaciones o a los ecosistemas. Y bueno, la mayoría de las veces lo que buscamos nosotros es pues que el tipo de conservación que hagamos se relacione, se vincule con este tipo también de conservación un poco más amplia, que esté relacionada o vinculada con ella. Sí, porque si nos dicen que ese es el universo que existe en las modalidades de la conservación, pues nos vamos a clavar en lo que existe, ¿no? Y lo que conocemos y lo que nos dicen que es lo único. Pero yo sé, y porque ya lo mencionaste hace rato, que existe otro tipo de conservación. Hay otras dos. Otros dos. Hoy las voy a develar porque estamos en nuestro podcast, que es de nosotros. Excelente, tenemos la primicia. Sí. Una de ellas es la autoconservación, que este concepto lo tengo que citar. Cuando trabajé en una de las comunidades originarias, Hipólito es un historiador, pero que forma parte de la comunidad de Mezcala. Sus descendientes son de la comunidad de Mezcala, que es un pueblo de origen coca. Fue graciosísimo porque después de que estuve trabajando con ellos durante 5 años en la conservación, yo siempre les dije, no, es que esto es para la conservación y aquí estamos haciendo conservación y demás. Y ellos pues como que me seguían el juego. Sí, como quiera. Y así estábamos durante muchos años. Y de repente, un día que estábamos en el bosque, íbamos platicando y algo se ofreció de una actividad que ellos hacían que tenía que ver con... Estábamos hablando en el podcast pasado del ordenamiento ecológico territorial. Pues con ellos aprendí lo comunitario participativo. Entonces ellos, en lugar de hacer UGAs o separar el ordenamiento en unidades de gestión de manejo ambiental, ellos lo hacían por parajes. Pero entonces lo que ellos dicen es, este paraje es el de la trampa. Y entonces yo le decía, bueno, pues aquí categorizamos el paraje en función de sus condiciones geológicas, de cómo se distribuían las cañadas, la vegetación, la fauna, todo lo que estaba ahí. Pero ellos, cuando le dicen la trampa, yo creía que se relacionaba efectivamente pues a estas condiciones geológicas. Y en parte sí, pero o lo vinculan con sus tradiciones y con la historia de ellos. Y hablaban de que dentro de toda esta historia le llaman la trampa porque ahí es donde se escondían. Por ejemplo, cuando llegaron las fuerzas realistas o cuando había ciertas guerras o disturbios con otros grupos socioculturales de la región, ahí iban y se escondían, o incluso ahí los llevaban para que los siguieran, y ya que estaban ahí, ellos, era una trampa, los llevaban ahí y entonces allá caían en la trampa. Exactamente, y acababan con ellos. Entonces la distribución de sus parajes iba en función de todas estas características locales, espirituales, históricas y naturales. Entonces cuando hablábamos, por ejemplo, de ese paraje, les estaba haciendo como toda esta explicación que acabamos de platicar. Yo les dije, ya ven que sí están haciendo conservación. Y entonces él dijo, ya entendimos a qué te refieres. Y yo, ¿cómo? Después de 5 años apenas ya entendieron a qué me refiero. Dices que eso que tú dices conservación, nosotros no le llamamos conservación. Le dije, entonces, ¿cómo le llaman? Dice, no, para nosotros es autoconservación. Pues la pregunta obligada es, ¿cómo? ¿Por qué autoconservación? Y entonces me explicó y comprendí muchas de las historias o de los relatos que en la comunidad ya me habían dicho previamente, por ejemplo, Rocío, Noel y otros con los que yo trabajaba en la comunidad. Dice, es que nosotros estamos haciendo una autoconservación porque mientras hacemos eso que tú dices, que es conservación, nosotros lo hacemos pero pensando en nosotros, porque nosotros formamos parte de ese mismo territorio, que de hecho, por eso la categoría de territorio, como la vemos en la academia, no siempre y no necesariamente aplica a la concepción de territorialidad o de territorio como ellos lo comprenden, porque ellos dicen, por ejemplo, nosotros somos el territorio porque formamos parte del territorio, e incluso para que nosotros lo alcancemos a veces a comprender, dicen, por ejemplo, el lago es nuestra madre, porque de ahí obtenemos agua, alimento, peces y ciertos elementos. Y el cerro es nuestro padre, porque de ahí también obtenemos alimento, producción, agua y otras cosas. Y nosotros formamos parte de ese mismo territorio. Entonces, cuando nosotros cuidamos, protegemos, prevenimos, restauramos y usamos el territorio, al mismo tiempo nos estamos previniendo, protegiendo, restaurando, usando y resguardando a nosotros mismos, porque formamos parte intrínseca de ese territorio. No estamos separados,
somos el territorio. Y pues ahí yo ya dije... ¿Te fuiste para atrás? Sí, no, para atrás, y porque dije, ¿qué es esto? ¿De qué me estás hablando? Y ahí comprendí que entonces la concepción de conservación que nosotros tenemos acá desde la visión del pensamiento occidental, pues no necesariamente aplica para todos los grupos socioculturales. No hacen una conservación, sino que ellos hacen una autoconservación del territorio, pero al cual ellos pertenecen y del cual ellos se sienten parte, que es algo completamente distinto a nuestra visión. Sí, porque la visión que tenemos institucional de la conservación, como lo decía hace rato, fragmenta, ¿no?, el conocimiento. Y yo, como lo relaciono, lo que me estás diciendo es que ellos, en vez de fragmentarlo, pues lo están juntando todo y lo están viendo como un continuo, pero además de verlo como un continuo, se incluyen ellos como parte de la naturaleza. O sea, se ven como animales dentro de un ecosistema en el cual están interactuando en todo momento. Y eso en la cultura occidental pues no es tan común. El verse parte de la naturaleza, creo que eso es algo importante en la conservación del territorio y en cómo nos relacionamos con el mismo. Sí, ellos se ven como animales, pero como animales humanos, pero no se ven como superiores al resto de los elementos. Y eso no es lo que pasa fuera de las comunidades originarias. No. Normalmente. Y también no hay que generalizar. Tampoco es que todos así lo vean, igual que acá nosotros. A mí sí me gustaría como hacer la acotación. En muchas ocasiones como que se idealiza la forma de pensamiento de ellos. Para nosotros sí resulta a lo mejor un poco distinta o mucho distinta. Bueno, tan que a veces, bueno, después de 5 años yo lo comprendí de haber estado con ellos. Pero ellos sí sienten y son partes de ese todo, que es como un continuo y que no hay como divisiones tan tajantes o tan marcadas. Ellos comprenden que si van a usar cierto predio del suelo para hacer milpa, pues bueno, lo pueden hacer milpa. No hacen monocultivos, hacen milpas, o sea, combinada el maíz con otras plantas y comprendiendo que también hay otros animales que van a interaccionar también con esas plantas que producen, que van a obtener maíz junto con calabaza, chile, frijol y otras cosas, ¿no? Además de que le van a estar dando de comer ahí a otros animales que anden por ahí y luego dejan descansar la tierra y se van a otra parte, pero esos ya los tienen como predestinados y los dejan descansar para trabajar en ellos cada cierto tiempo durante cada ciertos años. No es que sea un trabajo exhaustivo de que me dé la mayor cantidad de alimento ese predio. Sí tiene unas dinámicas distintas de comprenderse ellos como parte de ese territorio. Entonces, si un río se les contamina o se les seca, pues entonces ellos están pensando que ellos están contaminándose y se están secando a sí mismos. Entonces, de ahí no, hay que intervenir, no podemos permitir que esto suceda. Algo que tiene que ver, por ejemplo, con la conservación, a ver si queda un poquito más claro. Cuando acá en Occidente hay un incendio forestal, que se incendia, por ejemplo, el bosque de la primavera, que está muy cerca de nosotros, nos preocupamos solamente del bosque cuando está incendiado, pero no nos preocupamos porque se está incendiando. Nos preocupamos porque el humo que está generando llega a nuestras casas y no nos deja hacer nada. Y ellos, cuando se incendia un fragmento de su bosque o de bueno, ellos habitan en una sierra, la Sierra de Mezcala, se dividen por barrios toda su población en la ribera del lago de Chapala, del norte, y cuando se quema, por ejemplo, se está quemando una parte del cerro con cierta latitud y longitud, entonces ellos dicen, ahí tienen que subir todos los del barrio del centro a apagarlo porque es lo que les corresponde a ellos. Entonces la gente va y lo apaga porque se están quemando ellos mismos. O sea, no le hablan, no esperan a que Protección Civil venga o los bomberos o las brigadas cortafuego vengan y nos apaguen el bosque. Ellos van y lo apagan porque ellos mismos se están quemando y se está quemando su propio territorio. Si se extiende, también se va extendiendo el grupo de personas de los barrios para ir a sofocar ese incendio porque comprenden que es de ellos y ellos son esa parte. Entonces no están esperando a que alguien más venga y les resuelva pues su problema. Ellos mismos se hacen autorresponsables de los incendios que hayan provocado ahí. No importa que lo hayan provocado alguien de la comunidad o que lo haya provocado un exterior, ellos de todas maneras se tienen que hacer responsables de atender ese tipo de situaciones. Y así hay muchos ejemplos de la autoconservación que se da allí en ese tipo de comunidades. Digo, sí, ahorita estamos hablando de Mezcala, pero cambia y varía, depende de la comunidad originaria de la que estemos hablando. ¿Y tú crees que dependa este tipo de autoconservación con el arraigo que se tiene al territorio de las personas? Sí, pues definitivamente sí. Aquí, por ejemplo, nos enseñan en la academia y nos enseñan en la visión occidental que el bosque está allá, yo no tengo nada que ver con él y el bosque nada más está para cuando yo necesite algo del bosque, ir al bosque.
Si yo necesito ir a bañarme en un río de agua caliente, pues voy al bosque. Pero yo voy, pago mi boletito, mi paso, lo contamino, me baño, me pongo shampoo. Hay gente que avienta sus residuos ahí, o gente que mete animales, o gente que deja, no sé, los pañales sucios de sus hijos, en fin, y se vienen. No se consideran parte del territorio. Es decir, no comprenden que somos naturaleza y que eso que hacen tiene una implicación también y se va a retornar naturalmente para con nosotros los que estamos en la ciudad. Y eso es una visión de la fragmentación o de la separación, de que aquello que está allá a mí no me pertenece y yo acá lo que me pertenece son otras cosas. Hago la acotación de la pertenencia, pues es que ellos se comprenden que la pertenencia es colectiva, es de todos. Entonces, si ellos le pertenecen al territorio y el territorio les pertenece a ellos y ellos son parte del mismo territorio, todos se pertenecen a todos. Entonces, todos se están cuidando, todos se están protegiendo, porque es una autopertenencia de corresponsabilidad recíproca y la pertenencia entonces es colectiva. Ellos no comprenden que algo les pertenece a ellos per se. Se las dejan a su resguardo para que hagan ciertas cosas. Pero cuando dejen de hacerlas, las tienen que dejar impecables como se las dieron a ellos. O si se puede mejor, así debe de ser. Porque la pertenencia no tiene esta connotación que tenemos nosotros en lo occidental. Entonces nada le pertenece a nadie. Pero eso no les da derecho a deteriorarlo, sino al revés. Si no te pertenece, entonces lo tienes que cuidar, proteger, conservar, restaurar y usar y dejar en las mejores condiciones en las que a ti te dieron, porque alguien más lo va a usar. Esa es una cosmovisión completamente distinta. ¿Tú crees que otras especies con las que nos relacionamos y no nos relacionamos y que practican la conservación mencionabas al principio, es un tipo de autoconservación? Sí, le solemos decir a la naturaleza, yo ahí soy un poco peleado, la verdad, con ese concepto, para diferenciarnos de la especie humana de otras especies animales, que es como el ejemplo más cercano que se me viene a la mente. Decimos es que ellos actúan por instinto y nosotros no. Yo creo que ellos están actuando más que por instinto, por autoconservación. Otra vez, si ellos no deterioran de más, no consumen de más, no hacen cosas de más, porque su instinto les permite hacerlo, es justo porque yo no sé si lo piensan o no lo piensan, es obvio que no lo piensan como un humano, pero ellos están buscando autoconservarse mientras subsisten. Es decir, una pantera no va por la vida diciendo voy a cazar el día de hoy 25 cocodrilos o 25 roedores y los voy a resguardar arriba de un árbol para ya no moverme por toda la selva y entonces aquí me voy a quedar sentadita y voy a ver que pase el mundo porque yo ya tengo todas mis especies aquí. Creo que el instinto de una pantera, ese instinto que nosotros a veces lo vemos como tan negativo de autoconservación es yo voy a tener que seguir haciendo mi vida y cuando tenga hambre pues tengo que buscar qué hay que comer y si tengo que cazar cierta especie pues la voy a cazar, me la voy a comer y me voy a saciar, pero una vez que me sacie pues voy a seguir mi vida y voy a seguir caminando y no me voy a quedar ahí hasta que me acabe toda la chuleta. Me voy y posiblemente ahí vayan a llegar otras especies carroñeras, va a llegar otro animal, van a llegar los hongos o las bacterias y van a reincorporar al ecosistema, literal autoconservación, y yo voy a seguir mi vida. Y en algún momento pues voy a tener que volver a cazar otra cosa. Y a lo mejor en algún momento pues me van a cazar. Pues eso es una autoconservación. Es como mantener una especie como de red de vida en la que pues ahí andamos y pues lo que vaya sucediendo sin alterar de más. Eso que comprendo es una casa que a mí me resguarda, que me da alimento, a la que yo pertenezco, con la que yo convivo, en la que yo me relaciono, en la que yo hago ciertas actividades y que tarde que temprano pues me voy a tener que reincorporar como el resto de seres o de organismos a ese entramado ecosistémico. En ese sentido creo que el resto de las especies y de elementos naturales están promoviendo, buscando la autoconservación. Entonces no creo que sea únicamente de la especie humana, sino que hay un fuerte vínculo con el resto de elementos de la naturaleza, vivos o no vivos. Al principio yo tenía la duda del por qué no es tan común este tipo de autoconservación en las sociedades actuales. Y digo, ya más o menos siguiendo esta línea, pues me da que pensar el por qué no en la autoconservación se acumulan los bienes y pues qué nos lleva esto al sistema capitalista monetario en el que te dicen que tienes que tener y tener y tener para llegar a ser alguien en la vida. Este tipo de conservación institucional que hacemos pues nos provee esta comodidad en el sistema, ¿no? Eso es lo que te prometen. Esa es como la tierra prometida, porque al final de cuentas no es que vaya a ser así. Y yo creo que un ejemplo claro es cuántas veces no tenemos acumulada una cantidad de dinero o una cantidad de bienes o de casas. A mí me gusta siempre poner el ejemplo de una casa porque yo puedo tener una casa en la que yo pueda habitar, por decir así, de 6 por 12 metros. Y ahí yo construyo lo que yo creo me puede ser útil para vivir, habitar y estar. Pasarla bien cuando tenga que estar aquí, porque el resto de actividades pues las hago en la escuela, en la calle,
ahí en otro lado. Y si yo tengo una casa lo doble de grande, pues no la voy a habitar, o va a haber espacios que nunca voy a visitar. Yo creo que la reflexión es así de sencilla. Si alguien tiene una casa y se voltea, por ejemplo, a su habitación y se observa que en su habitación o en su guardarropas hay una ropa que tiene un mes y que no ha sido usada, o tiene un año y que no ha sido usada, hay algo en tu casa que tiene 2 años que no haya sido usado, ese algo no debería estar ahí, porque está ocupando literal, ahora sí, ocupar un espacio físico, material, incluso de desgaste emocional y espiritual que te está anclando a eso, y ese es un sentido de pertenencia que te ha vendido este modelo de tú tienes que acumular. ¿Para qué quieres tener 20 millones de pesos si no sabes qué hacer con ellos? El dinero, por ejemplo, yo creo que es para hacer proyectos. Si tú tienes dinero, es porque ese dinero lo tienes que poner a trabajar o hacer cosas con él. Pero tenerlo por tenerlo es como, bien, ya acumulaste 30 millones de pesos o ya acumulaste 10 billones de pesos. Ok, pues ya siéntate, ¿no? O sea, siéntate, ponte en paz. Descansa, ya tienes muchísimo acumulado, pues ya no hagas nada. Y sin embargo, la tendencia es, no, voy a hacer más y voy a acumular más. Muy bien, ¿y para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de estar acumulando? Y yo creo que en el tema de la autoconservación es, pues, ¿qué es lo que yo le puedo poner de mi trabajo para que satisfaga mi vida, mis necesidades espirituales, emocionales, de satisfacción, de salud, de alimentación, pero que además eso que yo estoy invirtiendo en mí sea de alguna manera redituable también socialmente o para la colectividad? Si no, no tiene ningún sentido. Ahí hay una gran diferencia en la manera en cómo se percibe y en cómo se comprende. Insisto, yo sí creo que tendremos que voltear a ver ese tipo de modalidades de conservación para ver qué cosas nosotros estamos haciendo que no necesariamente están favoreciendo nuestra autoconservación, sin idealizarlo. Porque sí creo que en muchos sentidos sí la estamos regando poquito y a veces, ¿no? Acabo de asistir a un coloquio en donde uno de los que estaba ahí enfrente dijo, es que luego quieren ver a las comunidades originarias y quieren que nosotros las sigamos de modelo para ser como ellos. Eso va a ser imposible, nunca vamos a ser como ellos, pero sí hay cositas que hay que observarlos. Y antes de matarlos o destruirlos, hay que ver qué están haciendo y cómo lo están haciendo para ver si nos es útil a nosotros relacionarnos entre nosotros mismos y también con ellos. Es decir, para conservarnos como grupos socioculturales diferentes que somos y diversos. Entonces tampoco rechazarlos nomás porque amaneció. No creo. Y la otra modalidad de conservación que dije que... Es lo que te iba a preguntar ahorita. ¿Me debes una modalidad de conservación? Yo no la había visto, insisto. Fui a un coloquio en donde me invitaron en el CUSH, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, en donde estábamos compartiendo qué tipo de organización social existían en el occidente de México. En México en general. Y a mí me tocó compartir una mesa con una doctora en ciencias sociales que presentó su proyecto que tenía que ver con los grupos que se organizan para producir droga y distribuirla. Y entonces yo me le quedé viendo con todo lo que estaba diciendo y ella se me quedaba viendo y al final nos pusimos a platicar y duramos como 3 horas platicando después del coloquio y llegamos a la conclusión entre lo que ella decía y lo que yo decía que los grupos de organización social vinculados entre comunidades rurales que viven en la Sierra Madre Occidental o en cualquier ecosistema natural, cuando se vinculan con grupos que se encargan a la producción de amapola, cannabis y otras plantas, conservaban los ecosistemas porque necesitaban de las grandes capas de cobertura vegetal de los ríos y ahí es donde ellos producen sus plantas. De hecho es muy interesante, a mí me parece interesante biológicamente y productivamente y de conservación y de organización social, porque lo que ella decía es que cuando fue a esas comunidades ella veía que producían al borde de los ríos, pero luego que más adelantito, como el agua escaseaba, subían las plantas en macetas, como a la mitad de los árboles. Y luego más adelante, mientras iban subiendo en la pendiente, los pegaban más a la copa de los árboles. Y era para garantizar que mantuvieran la humedad. Entonces hacían como la producción de esas plantas en estratos, en el mismo bosque, pero estratégicamente ubicados para mantener la humedad. Pero además a ellos les urgía mantener la cubierta forestal, les ayudaba a conservar también su producción, pero también ellos conservaban el bosque porque les daba protección también a ellos y a su producción, porque lo necesitan. Entonces, desde mi perspectiva de la conservación y de las modalidades de conservación, yo podría decir que una de las modalidades de conservación es a través de estos grupos que están trabajando fuera
de las organizaciones gubernamentales o no reconocidas o conocidas como delincuentes, es decir, etiquetadas como esos grupos que hacen un mal a la población. Puede llegar a suceder. Sin embargo, mientras están haciendo su producción fuera de la legalidad, también están conservando a los ecosistemas o algunos tipos de vegetación en las sierras y en otros lugares. Ahí lo dejo. Yo no estoy a favor ni en contra de nadie, solo estoy diciendo que ese tipo de conservación existe, que se reconozca o no se reconozca legalmente. Yo no soy quien para decir que está bien y que está mal, pero existe esa modalidad de conservación. Esas son como los tipos o modalidades de conservación que a lo largo de estos años yo he podido identificar que existen para prevenir, proteger, restaurar, usar y resguardar la naturaleza, viva o no viva, que hay en los ecosistemas. Y que todas esas modalidades de conservación son una intervención humana. Por eso creo, y por eso me gusta también trabajar con la autoridad vegetal, porque si comprendes que existen todas estas modalidades de conservación y que si existe la autoconservación, como tú me preguntaste hace rato, de la naturaleza, entonces si yo me comprendo más como naturaleza, como animal, y yo quiero ver como la autoconservación en mi persona o en un grupo de personas con las cuales nos organizamos, pues a lo mejor podríamos ir por la vida sin tanta acumulación, viendo más por el deterioro, viendo más por la prevención, viendo más por la protección, viendo más por la restauración de mí mismo, de las personas con las que me relaciono y de los lugares en los que yo habito, que también las ciudades también se puede prevenir, proteger, conservar, restaurar, también en los espacios urbanos, que también es naturaleza. Esto solo me deja pensando el qué tanto nos autoconservamos y conservamos en nuestro entorno, y pues yo creo que este podcast funciona para expandir, ¿no?, estas visiones que tenemos del territorio y cómo nos relacionamos con este. A lo mejor valdría la pena también acotar que esta visión o este tipo de investigación que estoy trabajando de las modalidades de conservación son comunitarias participativas desde la educación ambiental, que toma en cuenta la educación ambiental formal que se da en las instituciones de gobierno y escuelas, pero que también combina la educación ambiental que no se da dentro de las instituciones, es decir, esta educación ambiental que se da de manera cotidiana en la vida, y tomando en cuenta que existe también un abordaje de educación ambiental y de conservación biologista, solamente pensando en las especies, que combina también utilizar la tecnología para conservar y proteger, cuidar, restaurar y prevenir el deterioro de la naturaleza en su conjunto, y que tiene que ver también con esta educación ambiental de la tercera generación, que yo muy mañosamente le digo entrañable, pues porque tiene que ver con las entrañas, no solamente tiene que ver con la cabeza, también tiene que ver con lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que a ti te mueve, con la parte espiritual, con la parte estética, con la parte artística, con todo esto que nos compone como especie humana y que no lo podemos separar. Yo en ese sentido sí creo que como personas no nos podemos separar de la naturaleza. Como grupos socioculturales pues tenemos que vivir de cierta forma para organizarnos en este grupo de personas con el que nos tocó vivir, urbanos, científicos también. Eso no nos da el derecho de ir por la vida ni demeritando lo que no se parece a mí, y comprendiendo que vivimos en lugares o en espacios que son mucho más grandes que lo que somos nosotros. Siempre hay algo más grande que lo que somos nosotros, y pues entonces tomar en cuenta eso es fundamental, al menos desde la visión de conservación educativo, ambiental, comunitario, participativa. Les recordamos las redes sociales de Biofrecuencias en YouTube y en Spotify, Biofrecuencias, y al correo de biofrecuencias1@gmail.com. Y agradecemos como siempre la música que originalmente ha producido León Plaza para este espacio. Biofrecuencias, ampliando los puntos de vista sobre la vida biológica.